Una mujer negra sentenciada sin motivo, pero cuando el juez descubre su verdadera identidad, se quedan sin palabras. Imagina que estás orgulloso de todo lo que has construido. Un día, alguien te detiene y te arresta en un caso falso. ¿La razón? El color de tu piel. Te quedas allí, atónito, mientras te miran con desprecio, sin saber tu identidad. Eso es exactamente lo que le pasó a una exitosa mujer negra llamada Nila Michei. ¿Qué harías en ese momento? ¿Cómo manejarías la injusticia, sabiendo el poder que tienes sobre ellos? Sigue viendo para descubrir qué pasa después, pero te prometo, no es lo que piensas. Si eres nuevo aquí y disfrutas de historias como esta, te invito a dar like a este video y suscribirte al canal para ayudarme a traerte más grandes historias. Dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Nila Michei siempre había entendido el poder del silencio. Podía ser más afilado que cualquier palabra, más definitivo que cualquier ley. Cuando se anunció la sentencia, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, simplemente se quedó de pie, con la mirada fija en el juez. La sala del tribunal pareció exhalar un suspiro, pero Nila no lo hizo. Sabía lo que pensaban de ella, una mujer negra callada, sentada en juicio bajo un sistema diseñado para verla fracasar. No sabían quién era ella realmente. Y eso, razonaba, era parte del plan. El martillo cayó, y con él, el sonido de la finalización. Culpable. La palabra resonó en la sala, pero Nila no se inmutó. Nunca había habido esperanza de justicia aquí. No para ella. No de esta manera. La multitud se movió para irse. Algunos con lástima en sus ojos, otros con satisfacción, la justicia se había servido, en su opinión. Pero a pesar de todos los susurros, nadie conocía la verdad. Nila había orquestado esto. No era un accidente que hubiera terminado aquí, en este tribunal en particular, bajo este juez en particular. Había tomado años de planificación cuidadosa, de desvanecerse en el fondo lo suficiente como para dejar que las grietas del sistema se mostraran. Y ahora, estaba en el centro de todo. El juez Anthony Carson apenas la miró mientras la escoltaban fuera. Había sido su protegido una vez, años atrás. Ella había moldeado su carrera temprana con su sabiduría, su compromiso implacable con la justicia, su mente aguda. Pero esos recuerdos estaban enterrados bajo su ambición. No la reconocía ahora, ¿por qué lo haría? La Nila Michei de hoy no se parecía en nada a la jefa de justicia que había conocido. Mientras la llevaban, Nila podía escuchar a su abogado titubeando detrás de ella, suplicando a los guardias. Era joven, inexperto, pero decidido. Ha habido un error, decía, su voz subiendo en pánico. Esto no es correcto. Hay pruebas que están ignorando. Pero los guardias lo ignoraban como siempre. La evidencia significaba poco cuando el sistema ya había decidido su resultado. Nila se permitió una sonrisa. Esto era exactamente como tenía que suceder. Antes de seguir adelante, no olvides suscribirte ahora volviendo. El viaje en coche a la prisión fue sin incidentes. Su abogado, todavía insistiendo en que había algún tipo de error, había sido excluido del vehículo, dejado atrás en la sala del tribunal, gritando en el vacío. Nila, sin embargo, no estaba gritando. Estaba calculando. El tiempo lo era todo. Y el momento de su próximo movimiento sería crucial. Pensó en el comienzo. No fue solo su raza o su género lo que la había llevado aquí, fue su silencio. Se había retirado de la vida pública, desapareciendo tan completamente que incluso los reporteros más decididos habían dejado de buscarla. Pensaron que se había retirado en silencio, que había enfermado, o simplemente se había rendido. No podrían haber estado más equivocados. Su plan siempre había sido regresar, no de la forma en que ellos esperaban, sino de una manera que los sorprendería a todos. Las puertas de la prisión se alzaban por delante, altas y amenazantes, pero Nila no se inmutó. El plan ya estaba en marcha. Cada paso,
desde el momento en que desapareció de la vista pública, la había llevado a este punto. Los guardias la procesaron como a cualquier otro prisionero, huellas dactilares, fotografías, una humillante revisión, todo diseñado para despojarla de su humanidad. Pero no podían quitarle lo que ella ya había renunciado voluntariamente. Nila caminó por los pasillos estériles, sus pasos resonando contra las frías e implacables paredes. El sonido le recordó otro juzgado, muchos años atrás, cuando sus pasos llevaban autoridad y respeto. Ella había presidido algunos de los casos más importantes del Estado. La gente la respetaba en aquel entonces, la admiraban incluso. Pero esa admiración siempre había sido frágil, fácilmente erosionada por susurros de resentimiento, una mujer negra al mando, una mujer negra con más poder que la mayoría de los hombres de esta ciudad, Ahora, ni siquiera sabían quién era. Mientras la llevaban a su celda, su mente volvió al día en que descubrió la verdad. Había sido sutil al principio, pequeñas discrepancias en las sentencias, favores inusuales concedidos a ciertos clientes, donaciones canalizadas a las cuentas de jueces y abogados. Nila había notado las grietas, pero no fue hasta que uno de sus propios casos fue anulado en un tribunal inferior que comprendió la magnitud de la corrupción. Toda una red de élites, moviendo los hilos, influyendo en los veredictos para beneficiar sus propios intereses. Había intentado luchar desde dentro, pero el sistema estaba demasiado profundamente arraigado. Cada aliado que pensaba que tenía era parte del problema o demasiado temeroso para desafiarlo. Entonces, Nila hizo lo que nunca esperaban. Desapareció. Se permitió convertirse en un fantasma, retirándose de su posición poderosa y hundiéndose en la oscuridad. Mientras tanto, recopiló pruebas, documentando en silencio cada soborno, cada veredicto manipulado, cada funcionario corrupto. Y ahora, como una convicta, se había convertido en la última persona de la que cualquiera sospecharía de tener la clave para su destrucción. La puerta de la celda se cerró detrás de ella. Los barrotes estaban fríos, pero el confinamiento no la inquietó. Sabía que esto sucedería. La última pieza del rompecabezas estaba fuera de estos muros, y pronto saldría a la luz. Mientras tanto, en el juzgado, el juez Anthony Carson se sentaba en su despacho, revisando los casos del día. Su mente seguía volviendo a la mujer a la que había sentenciado esa misma mañana. Algo en su comportamiento lo había inquietado, su silencio, su falta de resistencia. No se había dado cuenta de quién era en ese momento, pero ahora, algo tiraba en el fondo de su mente. Un nombre, un recuerdo, justo fuera de su alcance. Esa noche, mientras se preparaba para irse, su teléfono vibró con un mensaje. Un solo nombre en el asunto, *Nila Michei, Carson se quedó inmóvil. Su corazón se aceleró mientras hacía clic en el archivo adjunto. Era el informe confidencial que el joven abogado había intentado presentar en la corte, pero ahora le había sido entregado directamente a él. Abrió el documento, recorriendo las primeras líneas, conteniendo la respiración. No se trataba solo de que Nila hubiera sido una jefa de justicia. El informe revelaba algo mucho peor. El propio nombre de Carson aparecía en el documento, junto con una lista de otros funcionarios de alto perfil. Detallaba cómo todos ellos, de una manera u otra, se habían beneficiado de la corrupción que Nila había estado rastreando durante años. El sistema que él había servido fielmente no solo estaba fallido, había sido completamente comprometido. Y Nila, la mujer a la que había sentenciado, estaba a punto de derribarlo todo. Las manos de Carson temblaban mientras leía el archivo. Sentía como si las paredes de su oficina se cerraran sobre él. Nila Michei no era solo otra convicta. Era el pilar, sosteniendo un secreto tan condenatorio que, si se revelaba, podría destruirlo todo. Recorrió las páginas con incredulidad. Años de corrupción, acuerdos en privado y casos falsificados habían sido meticulosamente documentados, todos rastreados hasta los mismos jueces, abogados y empresarios a los que él había llamado colegas, mentores y amigos.
Y allí, entre los nombres, estaba el suyo. No por algo que él hubiera hecho maliciosamente, sino porque se había beneficiado de ello. Nila había estado vigilándolos a todos, y había estado esperando este momento exacto para exponer la verdad. Carson cerró el expediente de golpe, su mente a toda velocidad. Ahora podía verlo todo con claridad, la desaparición de Nila del ojo público, su caída en desgracia, y ahora su aceptación silenciosa de una sentencia de por vida. Todo era parte de su plan, una forma de derribar todo el sistema desde dentro. Lo que ella había hecho requería valor, mucho más del que él había tenido jamás. Nila se sentó en su celda, sola, pero completamente en control. Sabía que Carson leería el archivo y que el peso de la verdad lo aplastaría. Eso era solo el comienzo. El abogado que ella había incluido en el plan se encargaría de que las pruebas se liberaran en el momento adecuado. Lo había preparado para esto, alimentándolo poco a poco con piezas del rompecabezas, mientras se aseguraba de que se mantuviera bajo el radar. Lo había elegido precisamente porque era nuevo en el sistema, intocado por la corrupción que había podrido a los demás. Casi podía imaginar la cara de Carson cuando se diera cuenta de la profundidad de su plan. Él se había creído intocable, como tantos otros, pero ahora tendría que enfrentar las consecuencias de un sistema que había ayudado a sostener sin saberlo. Antes de continuar, no olvides suscribirte. Ahora, continuemos. A medida que pasaban los días, el caso de Nila comenzó a atraer atención. Lo que alguna vez pareció una condena sencilla comenzó a desmoronarse. Los reporteros empezaron a investigar, los rumores comenzaron a circular, y poco a poco, los medios se dieron cuenta. ¿Cómo podía ser que una mujer sin antecedentes, sin historial de violencia, fuera sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional con tan pocas pruebas? Las preguntas se volvieron más fuertes, y pronto, el archivo que Nila había preparado en secreto durante años se filtró al público. Se difundió como un reguero de pólvora. Los titulares gritaban sobre el escándalo que sacudía al sistema judicial, y los nombres de los culpables, jueces, fiscales, e incluso políticos, se mostraban en todos los medios de comunicación. El juez Carson ya no podía escapar de la verdad. Su teléfono sonaba constantemente, reporteros acampaban frente a su casa, y su reputación, antes intachable, estaba ahora en ruinas. Sabía que se acercaba el momento en que tendría que enfrentar las consecuencias de su silencio. Como Nila, había guardado silencio durante demasiado tiempo. Pero a diferencia de ella, él no había estado luchando contra el sistema, había sido cómplice de él. El abogado de Nila apareció en televisión nacional, presentando las abrumadoras pruebas que ella había reunido. Pieza por pieza, expuso la intrincada red de corrupción, y cada revelación sacudió los cimientos del sistema legal. Los funcionarios se apresuraron a salvar sus carreras, pero ya era demasiado tarde. Y en medio de todo, Nila permanecía en su celda, observando cómo el mundo exterior se desplomaba. Había sacrificado su libertad, su carrera y su reputación para poner esto en marcha. Pero había valido la pena. El sistema que una vez intentó silenciarla ahora se estaba desmoronando por su causa. No pasó mucho tiempo antes de que se fijara una nueva fecha de juicio para su caso. Esta vez, las cosas serían diferentes. Las pruebas que se habían ocultado en el primer juicio se revelarían, y finalmente se expondría la verdad sobre la condena injusta de Nila Michei. Pero no le importaba ser exonerada. Ese no era el punto. El punto era la justicia, no solo para ella, sino para cada persona que alguna vez había sido perjudicada por el sistema que una vez defendió. El día del nuevo juicio, la sala del tribunal estaba llena. La presencia de los medios era abrumadora, pero la expresión de Nila permanecía inalterable. Ella ya había ganado. El veredicto ya no era importante. Lo que importaba era que la verdad había salido a la luz, y el sistema nunca volvería a ser el mismo. La sala del tribunal zumbaba de anticipación.
Periodistas, abogados y espectadores se habían reunido para presenciar lo que se estaba llamando el juicio del siglo. Todos los ojos estaban en Nila mientras ella se sentaba en la mesa de la defensa, con las manos tranquilamente entrelazadas, su rostro inmutable. El mundo esperaba su reacción, una señal de la ira, del resentimiento que todos asumían debía sentir después de pasar meses en prisión por un crimen que no cometió. Pero Nila no les dio nada. Su silencio seguía siendo su arma más poderosa. El juez Anthony Carson se sentó en el estrado, visiblemente más envejecido que el hombre que la había sentenciado no hacía mucho tiempo. El peso del escándalo le había pasado factura. Su nombre había sido arrastrado por el fango junto con tantos otros. Pero a pesar de la vergüenza personal, Carson sabía que este día era sobre algo más grande que él. Aclaró su garganta, mirando brevemente a Nila antes de dirigirse al tribunal. El aire en la sala estaba tenso, cargado con el conocimiento de que el fallo de hoy no se trataba solo de un caso. Se trataba de la integridad de todo el sistema. Esto, Carson comenzó, pero se detuvo, dándose cuenta de que no tenía sentido. No había forma de ocultar esto. Esta evidencia será revisada por las autoridades correspondientes. La multitud murmuró más fuerte, escéptica. Habían oído estas promesas antes, habían visto investigaciones que comenzaban y luego desaparecían misteriosamente. Pero esta vez se sentía diferente. Esta vez, la evidencia tenía un rostro, una voz, la de Nila. Su abogado, firme a su lado, dio un paso adelante de nuevo. Con el debido respeto, su señoría, creemos que el público tiene derecho a saber todo lo que ha ocurrido bajo la apariencia de justicia. Su voz era calmada pero autoritaria, negándose a dejar pasar el momento sin acción. Estos documentos no solo muestran el alcance de la corrupción, sino que también implican a varios funcionarios en ejercicio, incluidos individuos en esta sala. La mano de Carson se apretó en torno al mazo, el peso del escándalo recayendo sobre él. Su mente iba a mil. Si denegaba la moción, la protesta pública sería rápida e implacable. Si la aprobaba, los muros de su propia carrera, junto con muchos otros, se derrumbarían. De cualquier manera, sabía que este día lo perseguiría para siempre. Antes de seguir adelante, no olvides suscribirte, ahora continuamos. Nila estaba allí, mirando al juez, esperando. Ya había ganado su libertad, pero esto ya no se trataba solo de ella. Las ruedas de la justicia estaban a punto de girar, pero lo harían de formas que el sistema nunca había previsto. Esta sala se convertiría en el epicentro de un ajuste de cuentas, un lugar donde la maquinaria rota de la justicia finalmente sería expuesta para que todos la vieran. El juez exhaló lentamente. Permitiré que la evidencia sea revisada públicamente. Pero entiendan esto, su voz se endureció levemente, habrá consecuencias para cualquier acusación falsa. Era una amenaza débil, y todos en la sala lo sabían. El abogado de Nila asintió, satisfecho. Las acusaciones no son falsas, su señoría. La verdad hablará por sí misma. Fuera de la sala, la historia ya estaba rompiéndose. Los periodistas presentes se apresuraban a ser los primeros en publicar los detalles. Las redes de noticias transmitían titulares, y las redes sociales ardían con especulaciones. Nila Michei, la mujer condenada injustamente, había descubierto uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia del Estado. El mundo estaba mirando. Nila se mantuvo tranquila al salir de la sala, escoltada no por guardias, sino por su propia libertad. La multitud afuera estalló en preguntas y destellos de cámaras, todos dirigidos a ella. Pero los ignoró. Esto no era el final de su viaje, solo el comienzo. Mientras pasaba junto a la multitud de reporteros, sintió la brisa fresca en su rostro por primera vez en meses. Libertad. Pero no era libertad en el sentido tradicional. No se trataba solo de salir de prisión, se trataba de lo que venía después. Sabía que su historia era solo una entre muchas.
Había innumerables personas atrapadas en el sistema, enterradas bajo condenas falsas y fallos injustos. La lucha apenas comenzaba, y Nila estaba lista para liderar la carga. Mientras tanto, Carson estaba sentado en su escritorio en su despacho, el peso de todo golpeándolo de una vez. Su mente recorría sus días como joven juez bajo la tutela de Nila, las lecciones que ella le había enseñado sobre integridad, justicia y equidad. Qué lejos había derivado de esos ideales. Ahora, se enfrentaba a una elección. Podía luchar para salvar su reputación, su carrera y su vida, o podía hacer lo correcto, lo mismo que Nila había sacrificado todo para asegurar. Miró los documentos frente a él, su nombre entre ellos. Sabía cuál era la elección correcta, pero tomarla significaba perderlo todo. En un momento de silenciosa contemplación, tomó su teléfono. Había una persona a la que aún podía llamar, una persona que podría ayudarlo a navegar el caos que estaba a punto de desatarse. El abogado de Nila contestó después del primer tono. La voz de Carson era baja, casi rota. Necesito hablar con ella. El abogado hizo una pausa en el otro extremo. Ahora es libre. No creo que esté interesada en lo que tienes que decir. Carson cerró los ojos, dejando que las palabras penetraran. Se lo merecía. Pero aún así, tenía que intentarlo. Por favor, susurró. Necesito arreglar esto. El abogado dudó, sopesando la gravedad de la situación. Entendía por lo que había pasado Nila, la confianza era ahora una mercancía frágil. Haré lo que pueda, respondió finalmente, a regañadientes. Cuando Carson terminó la llamada, no pudo sacudirse la sensación de fatalidad inminente. Las paredes de su oficina parecían cerrarse, y podía escuchar los ecos de todas las decisiones que había tomado a lo largo de los años, cada una un pequeño paso hacia un camino oscuro, que lo había llevado hasta este momento. El peso de la posible victoria de Nila era abrumador, y por primera vez, sintió la magnitud de su propia complicidad. Mientras tanto, Nila estaba afuera, rodeada de la prensa. Los micrófonos se acercaban hacia ella mientras las preguntas llegaban a raudales. ¿Cómo se siente al ser libre? ¿Cuáles son sus planes ahora? ¿Tiene algún mensaje para el juez que la sentenció? Nila se mantuvo compuesta, su voz firme mientras respondía. Estoy agradecida por mi libertad, pero esto es solo el comienzo. La verdad debe salir a la luz, y las personas responsables de la corrupción en nuestro sistema deben rendir cuentas. La justicia no termina con mi liberación. Cada respuesta estaba calculada, diseñada para redirigir el enfoque de su historia personal a la lucha más amplia por la justicia. Quería que el mundo viera esto como un problema sistémico, no solo como la historia singular de una mujer agraviada. Antes de seguir adelante, no olvides suscribirte, ahora continuamos. Más tarde esa noche, Nila se reunió con su abogado en una pequeña cafetería, el ambiente vibrante pero también impregnado de la sombra de una dura realidad. Tenían una estrategia que discutir, pero primero necesitaban revisar la evidencia que habían recolectado a lo largo de los años, los documentos que revelarían la profundidad de la corrupción en el sistema judicial. Quiero asegurarme de que cada nombre esté contabilizado, dijo Nila mientras se sentaban. No podemos dejar ninguna piedra sin remover. Su abogado asintió. De acuerdo. Cuanto más completas sean nuestras pruebas, más difícil será para cualquiera desacreditarnos. Pero debemos tener cuidado, algunos de estos individuos no aceptarán amablemente ser expuestos. Mientras revisaban la evidencia, destacando figuras y eventos clave, Nila sintió un renovado sentido de propósito. Ya no era solo una víctima, era una fuerza de cambio. No solo recuperaría su vida, sino que también se aseguraría de que otros no tuvieran que sufrir en silencio. De vuelta en el juzgado, el juez Carson paseaba por su oficina, con la culpa atormentándolo. Había pasado los últimos días revisando la evidencia que Nila había recopilado y se sentía enfermo con lo que descubría.
Los jueces que una vez había considerado aliados estaban tan profundamente arraigados en la corrupción como aquellos en los asientos de la defensa. Esa noche, contactó a un par de colegas de confianza que no habían sido implicados, personas en las que creía que aún podían tener integridad. Necesitamos hablar sobre lo que está sucediendo con el caso de Nila Michei, urgió, su voz cargada de urgencia. Esto no se trata solo de una mujer. Se trata de todo un sistema que nos ha fallado. Para su sorpresa, uno de los jueces accedió a reunirse, sugiriendo un lugar discreto fuera del juzgado. Si vamos a tomar medidas, debemos hacerlo con cuidado, advirtió el juez. No podemos alertar a los implicados. Lucharán con todas sus fuerzas. Nila y su abogado no eran conscientes de la tormenta que se estaba gestando dentro del Poder Judicial. Habían planeado una conferencia de prensa para la semana siguiente para revelar sus hallazgos públicamente, pero la inminente reunión de Carson podría cambiar el equilibrio de poder. Con el paso de los días, el fervor público creció. Los partidarios se unieron alrededor de Nila, clamando por justicia y exigiendo responsabilidad al sistema judicial. Cada día, más voces se sumaban al coro, amplificando su mensaje y creando un movimiento que hacía mucho tiempo era necesario. Una noche, mientras Nila estaba en su apartamento revisando las noticias, recibió un mensaje de su abogado. Tengo una pista. Carson quiere reunirse. Dice que está listo para ayudarnos. Nila sintió una ola de escepticismo. ¿Qué quiere a cambio?, preguntó, sabiendo que la confianza no era algo que pudiera darse fácilmente. Aún no estoy seguro. Pero creo que realmente está buscando redención, respondió su abogado. Nila contempló la oferta. Era arriesgada. ¿Podrían realmente confiar en el hombre que había jugado un papel en su condena? Pero, por otro lado, si él estaba dispuesto a ayudar a desmantelar el sistema, podría valer la pena explorarlo. Me reuniré con él, decidió, con su determinación renovada. Pero iremos preparados. No podemos permitirnos que nos tomen por sorpresa otra vez. Llegó el día de la reunión, y Nila sintió una mezcla de anticipación y temor. Su abogado, Simon, había insistido en que se reunieran en un lugar público, una cafetería llena de gente, asegurándose de que hubiera testigos. Necesitaban establecer un sentido de seguridad en una situación impredecible. Mientras se acercaban a la cafetería, el corazón de Nila latía con fuerza. Las mesas estaban llenas de clientes tomando café y conversando animadamente, creando un ambiente animado. Vio al juez Carson sentado en una mesa en la esquina, su expresión solemne. ¿Estás lista?, preguntó Simon en voz baja. Nila asintió, preparándose para el encuentro. Hagámoslo. Caminaron juntos, y Carson levantó la vista, con el rostro tenso. Gracias por venir, dijo, con la voz tensa. Nila se sentó frente a él, sus ojos entrecerrándose ligeramente. Vayamos directo al grano, juez, ¿por qué deberíamos confiar en usted? Carson tragó saliva, visiblemente consciente del peso de su pregunta. Sé que mis decisiones pasadas fueron erróneas, comenzó, pero estoy aquí porque quiero hacer las cosas bien. Lo que te pasó no debería haber ocurrido, y quiero ayudar a exponer la corrupción dentro de nuestro sistema. Simon miró a Nila, evaluando su reacción. ¿Qué es exactamente lo que propone?, preguntó con cautela. Carson se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Tengo información que podría ayudarles. Nombres, conexiones, todo lo que necesiten para construir su caso. Pero hay que manejarlo con cuidado. La gente va a contraatacar, personas que tienen mucho que perder. Nila lo estudió, sopesando la sinceridad en sus ojos contra la traición que había sentido. ¿Por qué ahora, qué ha cambiado? La verdad siempre sale a la luz, dijo Carson, con la voz temblorosa. Y no puedo vivir conmigo mismo sabiendo que contribuí a tu sufrimiento. Puede que haya cerrado los ojos durante mucho tiempo, pero quiero asegurarme de que otros no pasen por lo mismo. Nila permaneció en silencio, contemplando la oferta. Las apuestas eran altas,
pero si Carson era genuino, podrían hacer un verdadero avance. Necesitaremos todo lo que tenga, dijo finalmente, y cuando digo todo, es todo. Él asintió, visiblemente aliviado. Puedo proporcionar documentos, contactos, lo que necesiten. Pero necesito su garantía de que esto queda entre nosotros por ahora. Si la noticia se filtra antes de estar listos, podría poner en peligro todo. Nila intercambió una mirada con Simon, quien parecía estar considerando las implicaciones. Lo mantendremos confidencial, confirmó Simon. Pero también necesitaremos un plan para asegurar su seguridad. Si se expone, será un objetivo. Carson asintió con solemnidad. Entiendo los riesgos y estoy dispuesto a enfrentarlos. No puedo dejar que el miedo dicte mis acciones más. Nila sintió un atisbo de esperanza. Quizás realmente podrían derribar la corrupción que le había robado su vida. Sigamos adelante, dijo, con voz firme. Pero lo haremos en nuestros términos. Después de finalizar los detalles de su plan, Carson respiró hondo, sintiendo el alivio. Gracias por darme esta oportunidad, dijo sinceramente. Prometo no decepcionarlos. Mientras Nila y Simon salían de la cafetería, el peso de lo que estaban emprendiendo se asentó en ellos. Habían dado un gran paso adelante, pero el camino por delante estaba lleno de peligros. Tendrían que proceder con cuidado, planificando cada movimiento para protegerse y construir un caso contra la corrupción que había encarcelado a tantos. Los días se convirtieron en semanas mientras trabajaban sin descanso, revisando la evidencia y estableciendo una red de contactos que pudieran corroborar los hallazgos de Nila. Carson les proporcionó los nombres de personas internas dispuestas a testificar, así como documentación que podía vincular a varios actores clave con la red de engaños. Nila se mantuvo enfocada, el fuego de su propósito alimentando cada una de sus acciones. Pero, incluso mientras avanzaban hacia la verdad, las sombras se cernían en el horizonte. Los rumores sobre el resurgimiento de Nila resonaban en la comunidad legal y las personas implicadas comenzaban a tomar nota. Después de la conferencia de prensa, el frenesí mediático se intensificó. La historia de Nila comenzó a esparcirse como la pólvora, resonando en un público hambriento de cambio. Las redes sociales explotaron con hashtags exigiendo justicia y rendición de cuentas, y el apoyo de activistas, líderes comunitarios y personas que habían sufrido injusticias similares no tardó en llegar. Pero mientras Nila disfrutaba del respaldo de su nuevo apoyo, era muy consciente de que el peligro acechaba en las sombras. Las personas a las que había implicado eran poderosas y no se quedarían de brazos cruzados. Esa noche, al regresar a casa, recibió un mensaje anónimo. Estás jugando un juego peligroso, Nila. No sabes a lo que te enfrentas. Las palabras le provocaron un escalofrío, y de inmediato miró a su alrededor, sintiendo una creciente inquietud que le indicó que estaban siendo vigilados. ¿Quién crees que es?, preguntó Simon, notando el cambio en su expresión mientras entraban al apartamento. No lo sé, pero tengo la sensación de que ya no solo estamos enfrentando al sistema, respondió Nila, con voz tensa. Esto se está volviendo personal. En los días siguientes, mientras profundizaban en su investigación, las amenazas se intensificaron. Autos extraños comenzaron a aparecer frente al apartamento de Nila, y la sensación de ser seguida se volvió una constante. Pero Nila no se dejaba intimidar. Había llegado demasiado lejos como para retroceder ahora. Trabajaron en solidificar su caso, reuniendo a más testigos dispuestos a testificar. Carson proporcionó información invaluable, guiándolos a través de la compleja red de malas prácticas judiciales, mientras los medios continuaban amplificando su mensaje. Una noche, mientras revisaban documentos en la oficina de Simon, la tensión era palpable. Estamos cerca, dijo Simon, con urgencia en su voz. Pero necesitamos ser estratégicos. No podemos permitir que descarrilen nuestros esfuerzos. Nila asintió, concentrada. Debemos hacer públicas las declaraciones adicionales. Hagámoslo antes de que vuelvan a atacar.
Mientras planificaban su próxima conferencia de prensa, Neela sintió un poder creciendo en su interior. Estaban listos para cambiar la marea contra el mismo sistema que había intentado silenciarla. Y mientras se preparaban para revelar la verdad, sabía que estarían listos para lo que viniera. La semana siguiente, Neela se plantó de nuevo frente a una multitud, pero esta vez la atmósfera estaba cargada de urgencia. Habían surgido noticias sobre nuevos testigos, y el interés del público había crecido. El aire estaba denso de anticipación mientras reporteros de varios medios llenaban la sala, ansiosos por escuchar más sobre la saga en desarrollo. Neela subió al podio, su determinación intacta. Cuando comenzó a hablar, la sala quedó en silencio expectante. Relató las historias de otros que habían sufrido en silencio, destacando la naturaleza colectiva de su lucha contra un sistema defectuoso. Con cada palabra, pintaba un cuadro de injusticia que resonaba con los presentes, incluyendo miembros de la comunidad que habían enfrentado batallas similares. Simon se mantuvo cerca, observando a la multitud y asegurándose de que todo transcurriera sin problemas. Las apuestas eran altas. Esta conferencia podría galvanizar el apoyo o invitar a una nueva represalia de aquellos amenazados por sus revelaciones. Mientras Neela detallaba los testimonios de quienes estaban dispuestos a dar la cara, notó una figura en la parte trasera de la sala, moviéndose incómoda. Un inconfundible sentimiento de mal presentimiento la invadió. El hombre estaba vestido impecablemente y sus ojos recorrían la sala como si evaluara la situación. Después de la conferencia de prensa, comenzó nuevamente la avalancha de preguntas, con los reporteros intentando obtener más detalles. La atención permaneció en los testimonios emergentes y en la inquebrantable determinación de Neela. Afuera, un grupo de seguidores se reunió, coreando consignas que subrayaban la urgencia de la reforma. En los días siguientes, Neela continuó recibiendo mensajes anónimos. Cada uno venía cargado de amenazas, advirtiéndole que se retirara. Pero con cada mensaje, su determinación solo se fortalecía. Sabía que el miedo era el arma de quienes buscaban silenciarla. Mientras la investigación avanzaba, recibieron un soplo sobre una reunión entre algunos de los actores clave implicados en la corrupción. Era una oportunidad crucial, una que podría proporcionarles la evidencia necesaria para intensificar su lucha. Neela, Simon y Carson idearon un plan para asistir a la reunión discretamente, equipados con cámaras para capturar pruebas incriminatorias. En la noche de la reunión, se acomodaron en sus posiciones, ocultos en una esquina tenuemente iluminada de un restaurante donde la reunión estaba programada. La tensión era palpable mientras esperaban, con el corazón latiendo rápido por la anticipación. El reloj marcaba el tiempo, cada segundo era un recordatorio de los riesgos que estaban tomando. Cuando llegaron las personas, la atmósfera cambió. Las conversaciones fluían con una facilidad que ocultaba la naturaleza siniestra de su reunión. Neela contuvo el aliento al escuchar, reconociendo voces y nombres mencionados que la habían perseguido desde el comienzo de su lucha por la justicia. Mientras grababan las conversaciones, Neela sintió el peso del momento presionándola. Estos eran los arquitectos de la traición, y estaba presenciando la realidad de su conspiración de primera mano. Justo cuando comenzaban a reunir pruebas convincentes, ocurrió un cambio repentino. Uno de los hombres en la mesa pareció sentir que algo andaba mal. Sus ojos miraron hacia la entrada como si percibiera la presencia de extraños. El corazón de Neela se aceleró. Tenían que irse antes de que su cobertura fuera descubierta. Se hicieron señas, recogiendo sus cosas lo más discretamente posible. El aire estaba cargado de tensión mientras se movían, la ansiedad pulsando en sus venas. Afuera, escaparon en la noche, con la adrenalina fluyendo por sus cuerpos. Una vez a salvo, respiraron aliviados, pero el peso de lo que acababan de presenciar caía pesadamente sobre sus hombros. En los días siguientes, trabajaron incansablemente para analizar la evidencia que habían reunido. Cada momento se sentía como un reloj en marcha, y Neela sabía que necesitaban actuar rápido. Las amenazas habían escalado, y el sentido de peligro era mayor que nunca.
Mientras ensamblaban sus hallazgos, se dieron cuenta de que estaban sentados sobre un barril de pólvora de información. Las revelaciones no solo podrían cambiar el curso de la vida de Nila, sino también sacudir los cimientos del sistema corrupto. Con las pruebas organizadas y listas para ser reveladas, programaron otra conferencia de prensa. Nila sentía una mezcla de anticipación y ansiedad, sabiendo que este momento podría determinar el resultado de su lucha. El día de la conferencia, el ambiente estaba cargado de tensión. La multitud era mayor que antes, la energía palpable. Nila se tomó un momento para centrarse, enfocándose en la misión que tenía por delante. Se acercó al podio, el peso de su viaje evidente en su postura. Con los micrófonos en su lugar y las cámaras grabando, comenzó a revelar los detalles de sus hallazgos. Cada revelación construía sobre la anterior, exponiendo la intrincada red de engaños que la había atrapado a ella y a muchos otros. La multitud estaba absorta, y la atmósfera cambió a medida que sus palabras resonaban entre los presentes. En los días posteriores a la conferencia, la cobertura mediática explotó. Los titulares resonaban, y el interés del público alcanzaba su punto máximo. La lucha de Nila por la justicia ya no era una lucha solitaria, se había convertido en un movimiento, un grito de guerra para aquellos que habían sufrido en silencio. Pero con el creciente apoyo también llegó un mayor escrutinio por parte de los implicados. Nila y su equipo reforzaron sus defensas, conscientes de que se habían convertido en objetivos en un juego peligroso. A medida que las amenazas se volvían más directas, sabían que debían estar vigilantes y preparados para cualquier represalia. Una noche, mientras Nila revisaba los últimos artículos que detallaban su impacto, sintió una mezcla de esperanza y miedo. Su lucha estaba ganando impulso, pero los riesgos habían escalado más allá de lo que había anticipado. Miró su teléfono y notó un nuevo mensaje de un número desconocido. Detente ahora, o enfrenta las consecuencias. Nila se armó de valor, dándose cuenta de que esto ya no se trataba solo de ella. Se trataba de un sistema más amplio que necesitaba ser reformado, y estaba decidida a verlo hasta el final. Llegó el día de la reunión, y Nila sentía una mezcla de anticipación y temor. Su abogado, Simon, había insistido en que se reunieran en un lugar público, un café lleno de gente, asegurándose de que hubiera testigos. Necesitaban establecer un sentido de seguridad en la situación impredecible. Al acercarse al café, el corazón de Nila latía rápido. Las mesas estaban llenas de clientes tomando café y participando en animadas conversaciones, creando un ambiente animado. Vio al juez Carson sentado en una mesa en la esquina, con una expresión solemne. ¿Estás lista?, preguntó Simon, con la voz baja. Nila asintió, preparándose para el encuentro. Vamos a hacerlo. Caminaron juntos hacia Carson, quien levantó la vista, su rostro una máscara de tensión. Gracias por venir, dijo, con la voz tensa. Nila se sentó frente a él, sus ojos ligeramente entrecerrados. Vayamos al grano, juez, ¿por qué deberíamos confiar en usted? Carson tragó saliva, visiblemente consciente del peso de su pregunta. Sé que mis decisiones pasadas fueron erróneas, comenzó, pero estoy aquí porque quiero enmendarlo. Lo que te sucedió no debió haber pasado, y quiero ayudar a exponer la corrupción dentro de nuestro sistema. Simon miró a Nila, evaluando su reacción. ¿Qué es exactamente lo que propone?, preguntó con cautela. Carson se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Tengo información que podría ayudarles. Nombres, conexiones, lo que necesiten para construir su caso. Pero debe manejarse con cuidado. La gente va a luchar en contra, gente que tiene mucho que perder. Nila lo estudió, sopesando la sinceridad en sus ojos contra la traición que había sentido. ¿Por qué ahora, qué ha cambiado? La verdad siempre sale a la luz, dijo Carson, con la voz temblando ligeramente. Y no puedo vivir conmigo mismo sabiendo que contribuí a tu sufrimiento. Tal vez he cerrado los ojos por demasiado tiempo, pero quiero asegurarme de que otros no sufran el mismo destino.
Nila permaneció en silencio, contemplando la oferta. Las apuestas eran altas, pero si Carson era genuino, podrían hacer un progreso real. Necesitaremos todo lo que tenga, dijo finalmente, y me refiero a todo. Él asintió, visiblemente aliviado. Puedo proporcionar documentos, contactos, lo que necesiten. Pero necesitaré su garantía de que esto se mantendrá entre nosotros por ahora. Si se filtra antes de que estemos listos, podría poner en peligro todo. Nila intercambió una mirada con Simon, que parecía estar considerando las implicaciones. Lo mantendremos confidencial, confirmó Simon. Pero también necesitaremos un plan para asegurar su seguridad. Si se expone, será un blanco. Carson asintió solemnemente. Entiendo los riesgos y estoy dispuesto a enfrentarlos. No puedo permitir que el miedo dicte mis acciones más. Nila sintió un destello de esperanza. Tal vez realmente podrían derribar la corrupción que le había robado su vida. Sigamos adelante, dijo, con voz firme. Pero lo hacemos en nuestros términos. Después de que finalizaron los detalles de su plan, Carson respiró hondo, con alivio reflejado en su rostro. Gracias por darme esta oportunidad, dijo sinceramente. Prometo no defraudarlos. Mientras Nila y Simon salían del café, el peso de lo que estaban emprendiendo se asentó. Habían dado un gran paso adelante, pero el camino por delante estaba lleno de peligros. Tendrían que proceder con cuidado, planificando cada movimiento para protegerse y construir un caso contra la corrupción que había encarcelado a tantos. Los días se convirtieron en semanas mientras trabajaban incansablemente, examinando las pruebas y estableciendo una red de contactos que pudieran corroborar los hallazgos de Nila. Carson les proporcionó los nombres de personas dispuestas a testificar, así como documentación que podía vincular a varios actores clave con la red de engaños. Nila permanecía enfocada, el fuego de su propósito alimentando cada una de sus acciones. Pero incluso mientras se acercaban a exponer la verdad, las sombras se cernían en el horizonte. Los rumores sobre el resurgimiento de Nila se esparcían por la comunidad legal y las personas implicadas comenzaban a tomar nota. Una noche, mientras revisaban documentos en la oficina de Simon, llegó un mensaje urgente. Nila, tienes que ver esto, dijo Simon, con urgencia en su voz. Giró su laptop hacia ella, revelando un titular de noticias, conexión del juez Carson con escándalo de corrupción expuesta. El artículo detallaba las crecientes preocupaciones sobre la credibilidad de Carson y sus fallos pasados. También insinuaba la implicación de Nila, presentándola como una pieza en un juego más grande de manipulación. ¿Qué demonios?, exclamó Nila, con el corazón acelerado. ¿Cómo sucedió esto? Fuimos cuidadosos. Simon frunció el ceño, escaneando el artículo en busca de más información. Parece que alguien está tratando de desacreditar a Carson antes de que pueda testificar o presentarse. Esto es grave. Nila sintió una oleada de ira. Están tratando de silenciarnos. No podemos dejar que controlen la narrativa. Simon asintió, la determinación reflejada en sus ojos. Necesitamos actuar rápido. Tenemos que asegurarnos de que nuestra historia se cuente primero y de la manera correcta. Tenemos que encontrar una manera de que Carson testifique de forma segura, dijo Nila, su mente trabajando febrilmente. Y necesitamos más testigos que respalden nuestras afirmaciones. Si logramos eso, no podrán ignorarnos. Trabajaron toda la noche, elaborando un plan para proteger a Carson y asegurar más testimonios. Contactaron a periodistas de confianza, planificando una serie de entrevistas exclusivas para mantener el control de la narrativa. El día de la primera entrevista llegó, y Nila se sintió nerviosa pero decidida. Se sentó frente al periodista, su postura firme. Gracias por estar aquí, dijo, con una voz firme. Es un honor, Nila, respondió el periodista. Comencemos. A medida que la entrevista progresaba, Nila relató su historia con detalle, revelando la profundidad de la corrupción que habían descubierto.
Carson se unió más tarde, aportando su testimonio y validando las pruebas que habían reunido. La entrevista fue un éxito, generando un apoyo público abrumador. Más testigos se acercaron, fortaleciendo su caso y desmantelando los intentos de desacreditarlos. La presión sobre los culpables aumentó, y las investigaciones oficiales comenzaron a moverse rápidamente. Neela sabía que la batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez sentía que estaban ganando terreno. Con cada paso adelante, estaban un paso más cerca de la justicia. El sistema que una vez la había enterrado ahora enfrentaba su día de rendición de cuentas, y Neela estaba decidida a ver que se hiciera justicia. Simon asintió, con una mirada decidida en sus ojos. Tenemos que actuar rápidamente. No podemos esperar a que esto pase por sí solo. Tenemos que contraatacar antes de que nos pinten como los villanos. Mientras trazaban sus próximos pasos, Neela se dio cuenta de que las apuestas eran más altas que nunca. El sistema contra el que estaban luchando no caerá sin pelear. Sabía que debían adelantarse a la narrativa, cambiar la marea a su favor antes de que fuera demasiado tarde. La mente de Neela corría mientras contemplaba sus próximos movimientos. Necesitamos contar nuestra propia historia antes de que nos ahoguen en su propaganda, dijo, con voz resuelta. Si están tratando de desacreditar a Carson, no solo lo están atacando a él, nos están atacando a nosotros. Simon asintió, con sus ojos brillando de determinación. Estoy de acuerdo. Necesitamos hacer una conferencia de prensa. Ponernos frente a las cámaras y contar nuestro lado. Tenemos que controlar la narrativa. Con esa decisión tomada, comenzaron a preparar la conferencia. Organizaron una declaración que no solo afirmaría la inocencia de Neela, sino que también resaltaría la corrupción que había estado creciendo dentro del sistema judicial. Planearon revelar las pruebas que Carson había proporcionado, detallando la red de engaños que la había atrapado a ella y a otros. Mientras trabajaban hasta altas horas de la noche, Neela sintió un renovado sentido de propósito. Estaba lista para enfrentar al público y exponer la verdad, incluso si eso significaba ponerse en el centro de atención nuevamente. Esta vez, sin embargo, era por el bien común. Se trataba de algo más que su libertad, se trataba de las muchas vidas afectadas por los fallos sistémicos en el sistema de justicia. Llegó el día de la conferencia de prensa, y Neela sentía una mezcla de nervios y emoción. Estaba de pie en el podio, flanqueada por Simon y Carson, quienes habían aceptado estar a su lado a pesar de la reacción en su contra. Una multitud de periodistas se empujaba para tomar posición, ansiosos por escuchar lo que tenía que decir. Neela respiró hondo, dejando que la energía de la multitud la envolviera. Gracias a todos por estar aquí hoy, comenzó, con voz firme. Estoy aquí, no solo como una mujer condenada injustamente, sino como la voz de innumerables personas que han sufrido en silencio. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Hoy, estamos aquí para arrojar luz sobre la corrupción que corre profundamente en nuestro sistema judicial. Durante años, he sido prisionera de un sistema que me falló, que traicionó mi confianza. Pero ya no. Es hora de que la verdad salga a la luz. La sala quedó en silencio mientras sus palabras flotaban en el aire, la gravedad de su mensaje resonando en la audiencia. Miró a Carson, quien asintió en señal de apoyo, y continuó, con la ayuda del juez Carson. Estoy aquí para revelar el alcance de esta corrupción y exigir responsabilidad a aquellos que han manipulado el sistema para su propio beneficio. La conferencia de prensa se desarrolló con una serie de preguntas de los reporteros, y Neela respondió cada una con una mezcla de convicción y aplomo. Habló sobre los documentos que habían descubierto, los nombres de los involucrados y el oscuro trasfondo del sistema que había perpetuado injusticias contra personas como ella. Antes de continuar, no olviden suscribirse. Ahora volviendo. Al concluir, un periodista gritó desde el fondo, ¿qué espera lograr con esta revelación? Neela lo miró con una determinación inquebrantable. Quiero justicia, no solo para mí, sino para todos los que han sufrido a manos de un sistema corrupto.
Debemos desmantelar las estructuras que permiten que esto suceda. Esto es solo el comienzo. Después de la conferencia de prensa, el frenesí mediático se intensificó. La historia de Nila comenzó a extenderse como pólvora, resonando con un público hambriento de cambio. Las redes sociales estallaron con hashtags exigiendo justicia y rendición de cuentas, y el apoyo llegó de activistas, líderes comunitarios y aquellos que habían experimentado injusticias similares. Pero mientras Nila disfrutaba del brillo del apoyo recién encontrado, era muy consciente de que el peligro acechaba en las sombras. Las personas que había implicado eran poderosas y no se quedarían de brazos cruzados. Esa noche, al regresar a casa, recibió un mensaje anónimo. Estás jugando un juego peligroso, Nila. No sabes contra qué te enfrentas. Las palabras le enviaron un escalofrío por la espalda y miró instintivamente a su alrededor, sintiendo una aguda conciencia de que los estaban vigilando. ¿Quién crees que sea?, preguntó Simon, notando el cambio en su semblante al entrar al apartamento. No lo sé, pero tengo la sensación de que ya no solo estamos enfrentando al sistema, respondió ella, su voz tensa por la preocupación. Se lo están tomando de manera personal. En los días siguientes, mientras profundizaban en su investigación, las amenazas se intensificaron. Extraños autos comenzaron a aparecer frente al apartamento de Nila, y la sensación de ser seguida se volvió una sombra constante. Pero Nila no se dejaba intimidar, había llegado demasiado lejos para echarse atrás ahora. Trabajaron en solidificar su caso, reuniendo testigos adicionales dispuestos a dar un paso al frente. Carson proporcionaba una visión invaluable, guiándolos a través de la intrincada red de irregularidades judiciales, mientras los medios continuaban amplificando su mensaje. Una noche, mientras revisaban documentos en la oficina de Simon, la tensión era palpable. Estamos cada vez más cerca, dijo Simon, con urgencia en su voz. Pero necesitamos ser estratégicos. No podemos permitir que desvíen nuestros esfuerzos. Nila asintió, concentrada. Necesitamos hacer públicas las nuevas declaraciones. Hagámoslo antes de que vuelvan a atacar. Mientras planificaban su próxima conferencia de prensa, Nila sintió una sensación de poder creciendo dentro de ella. Estaban listos para revertir la marea contra el mismo sistema que había intentado silenciarla. Y mientras se preparaban para revelar la verdad, sabía que estarían listos para lo que viniera después. La semana siguiente, Nila se paró nuevamente frente a una multitud, pero esta vez el ambiente estaba cargado de urgencia. Habían surgido noticias de nuevos testigos, y el interés del público había aumentado. El aire estaba denso con anticipación mientras reporteros de diversos medios llenaban la sala, ansiosos por escuchar más de la historia en desarrollo. Nila se acercó al podio, su resolución inquebrantable. Al comenzar a hablar, la sala cayó en un silencio expectante. Relató las historias de otros que habían sufrido en silencio, enfatizando la naturaleza colectiva de su lucha contra un sistema defectuoso. Con cada palabra, pintaba un cuadro de injusticia que resonaba con los presentes, incluidos miembros de la comunidad que habían enfrentado batallas similares. Simon estaba cerca, monitoreando la multitud y asegurándose de que todo estuviera en orden. Las apuestas eran altas, esta conferencia podía galvanizar el apoyo o invitar a más represalias de aquellos amenazados por sus revelaciones. Mientras Nila detallaba los relatos de quienes estaban dispuestos a presentarse, notó una figura al fondo de la sala, moviéndose con incomodidad. Una inconfundible sensación de inquietud se apoderó de ella. El hombre estaba vestido elegantemente, sus ojos recorriendo la sala como si evaluara la situación. Después de la conferencia de prensa, comenzó la ráfaga de preguntas nuevamente, los reporteros compitiendo por más detalles. El enfoque permanecía en los testimonios emergentes y en la determinación firme de Nila. Afuera, un grupo de simpatizantes se reunió, coreando consignas que subrayaban la urgencia de una reforma. En los días que siguieron, Nila continuó recibiendo mensajes anónimos. Cada uno estaba cargado de amenazas, advirtiéndole que retrocediera.
Pero con cada mensaje, su determinación solo se fortalecía. Sabía que el miedo era el arma de quienes intentaban silenciarla. A medida que avanzaba la investigación, recibieron una pista sobre una reunión entre algunos de los principales implicados en la corrupción. Era una oportunidad crucial, una que podría proporcionarles la evidencia que necesitaban para escalar su lucha. Neela, Simon y Carson idearon un plan para asistir a la reunión discretamente, equipados con cámaras para capturar pruebas incriminatorias. La noche de la reunión, se acomodaron en sus posiciones, ocultos en un rincón tenuemente iluminado de un restaurante donde estaba programada la reunión. La tensión era palpable mientras esperaban, sus corazones latiendo con anticipación. El reloj avanzaba, cada segundo un recordatorio de los riesgos que estaban tomando. Cuando los individuos llegaron, el ambiente cambió. Las conversaciones fluían con una facilidad que ocultaba la naturaleza siniestra de su reunión. La respiración de Neela se detuvo al escuchar, reconociendo voces y nombres mencionados que la habían atormentado desde el comienzo de su lucha por la justicia. Mientras grababan las conversaciones, Neela sintió el peso del momento presionando sobre ella. Estos eran los arquitectos de la traición, y estaba presenciando la realidad de su conspiración de primera mano. Justo cuando comenzaban a recopilar pruebas convincentes, ocurrió un cambio repentino. Uno de los hombres en la mesa parecía darse cuenta de que algo andaba mal. Sus ojos se dirigieron hacia la entrada como si sintiera la presencia de extraños. El corazón de Neela se aceleró. Tenían que irse antes de que se descubriera su tapadera. Se hicieron señales mutuamente, recogiendo sus cosas tan discretamente como fuera posible. El aire chisporroteaba con tensión mientras se movían, con la ansiedad palpitando en sus venas. Afuera, escaparon en la noche, con la adrenalina surgiendo en ellos. Una vez a salvo, respiraron con alivio, pero la gravedad de lo que acababan de presenciar pesaba sobre sus hombros. En los días siguientes, trabajaron incansablemente para analizar las pruebas que habían reunido. Cada momento se sentía como un reloj en cuenta regresiva, y Neela sabía que necesitaban actuar rápidamente. Las amenazas habían escalado, y el sentido de peligro se hacía cada vez más grande. Mientras ensamblaban sus hallazgos, se dieron cuenta de que estaban sentados sobre un polvorín de información. Las revelaciones no solo podrían cambiar el curso de la vida de Neela, sino también sacudir los mismos cimientos del sistema corrupto. Con las pruebas organizadas y listas para su divulgación, programaron otra conferencia de prensa. Neela sentía una mezcla de anticipación y ansiedad, sabiendo que este momento podría determinar el resultado de su lucha. El día de la conferencia, la atmósfera vibraba de tensión. La multitud era más grande que antes, la energía era palpable. Neela tomó un momento para centrarse, enfocándose en la misión que tenía por delante. Subió al podio, con el peso de su viaje evidente en su postura. Con los micrófonos en su lugar y las cámaras grabando, comenzó a revelar los detalles de sus hallazgos. Cada revelación se acumulaba sobre la anterior, exponiendo la intrincada red de engaño que la había atrapado a ella y a muchos otros. La multitud estaba absorta, y la atmósfera cambió a medida que sus palabras resonaban en los presentes. En los días posteriores a la conferencia, la cobertura mediática explotó. Los titulares resonaban y el interés del público alcanzaba su punto máximo. La lucha de Neela por la justicia ya no era una lucha solitaria, se había convertido en un movimiento, un grito de guerra para aquellos que habían sufrido en silencio. Pero con la creciente ola de apoyo llegó un mayor escrutinio de aquellos implicados. Neela y su equipo reforzaron sus defensas, conscientes de que se habían convertido en objetivos en un juego peligroso. A medida que las amenazas se volvían más directas, sabían que tenían que ser vigilantes y estar preparados para cualquier represalia. Una noche, mientras Neela revisaba los últimos artículos que detallaban su impacto, sintió una mezcla de esperanza y miedo. Su lucha estaba ganando impulso, pero los riesgos habían escalado más allá de lo que había anticipado. Miró su teléfono y notó un nuevo mensaje de un número desconocido.
Detente ahora o enfréntate a las consecuencias. Neela se endureció, dándose cuenta de que esto ya no se trataba solo de ella. Se trataba de un sistema más grande que necesitaba una reforma, y estaba decidida a verlo hasta el final. Con cada día que pasaba, la presión aumentaba. Neela sentía el peso del mundo sobre sus hombros, sabiendo que cada movimiento que hacían estaba siendo observado. Los simpatizantes se reunían a su alrededor, sus voces alzándose al unísono, exigiendo justicia y responsabilidad. Pero la amenaza inminente de represalias colgaba como una nube oscura, amenazando con apagar la luz de esperanza que había comenzado a brillar. Neela y su equipo comenzaron a preparar su estrategia legal, reuniendo las pruebas que habían recopilado y asegurándose de que estuvieran listos para presentarlas en el tribunal. Carson seguía siendo un aliado clave, guiándolos a través de las complejidades del sistema legal que alguna vez defendió, pero contra el cual ahora luchaba. Compartía ideas que podían hacer o deshacer su caso, y Neela estaba agradecida por su experiencia. Mientras trabajaban hasta tarde en la noche, analizando las pruebas y refinando sus argumentos, Simon entró en la habitación, con una expresión grave en el rostro. «Tenemos que hablar», dijo, su tono no dejando espacio para malinterpretaciones. Neela se enderezó en su silla, percibiendo la urgencia. «¿Qué pasa?» «Ha habido una amenaza contra Carson», dijo Simon, con los ojos oscurecidos. «Lo están atacando específicamente, y es serio. Creo que están tratando de enviar un mensaje». Neela sintió que su corazón se hundía. «¿Qué quieres decir?» Recibió una llamada anónima advirtiéndole que se retire. «No solo están tratando de intimidarnos, están dispuestos a tomar medidas extremas». La mente de Neela se aceleró al procesar la información. «No podemos dejar que nos intimiden. Tenemos que seguir adelante con nuestros planes. No podemos permitir que ganen». «Estoy de acuerdo, pero necesitamos asegurar la seguridad de Carson. Él es crucial para nuestro caso». «Si algo le pasa, lo perdemos todo», respondió Simon, su voz firme pero llena de preocupación. Discutieron la situación, sopesando cuidadosamente sus opciones. Neela estaba decidida, pero sabía los riesgos involucrados. Decidieron mejorar la seguridad de Carson y mantener un ojo vigilante sobre su entorno. También necesitarían ser estratégicos en sus próximos movimientos, asegurándose de no exponerse. A medida que los días se convirtieron en una vorágine de reuniones, estrategias y constante vigilancia, recibieron otra noticia impactante. Un periodista local, que había estado siguiendo el caso de cerca, se acercó con información sobre un posible informante dentro del sistema, alguien que podría proporcionar más evidencia contra los implicados en la corrupción. Neela sintió un atisbo de esperanza. Si podían asegurar un testigo creíble, todo podría cambiar. Arreglaron un encuentro con el periodista en un lugar discreto, queriendo asegurarse de que mantenían un elemento de secreto. La reunión tuvo lugar en una cafetería tenuemente iluminada, donde se sentaron en un reservado apartado. El periodista llegó, con una mirada nerviosa en los ojos, mientras miraba alrededor para asegurarse de que no los habían seguido. «Tengo una fuente que está dispuesta a hablar», dijo en voz baja. «Pero tienen miedo. Necesitan saber que es seguro salir a la luz». Neela se inclinó, su interés despertado. «¿Qué pueden aportar?» «Relatos detallados de conversaciones que tuvieron lugar entre los actores clave involucrados en la corrupción». «Podría unir todo», respondió el periodista. Simon y Neela intercambiaron miradas, sus mentes aceleradas con las posibilidades. Si podían asegurar el testimonio del informante, podrían consolidar su caso contra los responsables de la condena injusta de Neela. «¿Dónde podemos encontrarlos?», presionó Neela, con urgencia en su voz. «Han pedido anonimato y reunirse solo en un lugar seguro», explicó el periodista. «Puedo facilitar la introducción, pero necesitamos actuar rápido. Cuanto más esperemos, más probable es que cambien de opinión». Neela asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «Hagámoslo».
No podemos dejar que esta oportunidad se nos escape. Coordinaron con el periodista, asegurándose de que cada detalle estuviera cuidadosamente planificado. Seleccionaron un tiempo y lugar que minimizaría el riesgo, elaborando un plan para mantener a todos seguros. El día de la reunión llegó, y Nila sintió una mezcla de ansiedad y emoción. La posibilidad de descubrir pruebas cruciales contra los individuos corruptos que la habían atormentado estaba al alcance. Ella y Simon llegaron temprano al lugar designado, escaneando el área en busca de cualquier señal de problema. Cuando el periodista llegó con el informante, el corazón de Nila se aceleró. El individuo, un ex empleado del sistema, parecía nervioso pero determinado. Mientras se sentaban a discutir la información, Nila pudo sentir el peso de su propósito compartido. El informante compartió relatos de conversaciones escuchadas de primera mano, detalles de una corrupción que corría más profunda de lo que nadie había anticipado. Se mencionaron nombres y se establecieron conexiones que podrían desmantelar toda la operación. Nila escuchaba atentamente, tomando nota de cada detalle. Esta era la evidencia que necesitaban para exponer la verdad. A medida que avanzaba la reunión, la voz del informante temblaba de miedo. Quiero ayudar, pero estoy aterrorizado por las repercusiones. He visto lo que le hacen a quienes hablan, confesaron, con la mirada nerviosa recorriendo la cafetería. Nila se inclinó hacia adelante, con un tono firme pero compasivo. Te protegeremos. No estás solo en esto. Juntos, podemos derrotarlos. Justo cuando estaban a punto de finalizar su acuerdo, la atmósfera cambió. La puerta se abrió de golpe, y entró un grupo de hombres que exudaban una aura de amenaza. El corazón de Nila se hundió al reconocer a uno de ellos, el mismo hombre que había visto en la última conferencia de prensa, merodeando al fondo del salón. Los hombres escanearon la cafetería, sus ojos posándose en Nila y su equipo. Un sentido de temor envolvió el espacio. La cara del informante se tornó pálida, presa del pánico al darse cuenta del peligro. Vámonos, urgió Simon, percibiendo la urgencia del momento. Nila asintió, su corazón palpitando en su pecho. Tenían que salir antes de que fuera demasiado tarde. Salieron por la puerta trasera, con la adrenalina corriendo por sus venas mientras se apresuraban hacia su coche. Una vez dentro, Nila miró hacia atrás, hacia la cafetería, sabiendo que habían escapado por poco de un encuentro potencialmente catastrófico. Los riesgos estaban aumentando, pero estaban más cerca que nunca de exponer la verdad. Al reagruparse, la gravedad de lo que acababan de experimentar se asentó. Estaban en un juego de alto riesgo, uno donde las consecuencias de fracasar eran graves. Pero Nila se negó a dejarse intimidar. Con la nueva evidencia en mano, comenzaron a elaborar su estrategia para una gran revelación. No solo expondrían la corrupción, sino que también asegurarían la seguridad del informante y llevarían justicia a quienes la habían perjudicado. El escape estrecho de la cafetería dejó a Nila y a su equipo alterados, pero más determinados que nunca. Se reagruparon en la oficina de Simon, el aire cargado de una mezcla de ansiedad y determinación. La adrenalina aún no se había desvanecido, y Nila podía sentir su corazón latiendo en su pecho. Tenían información que podría desmantelar la red de corrupción, pero el peligro era palpable. Necesitamos actuar rápido, dijo Simon, su voz firme a pesar de la tensión. Si están tras nosotros, tenemos que encontrar una manera de proteger al informante y de hacer llegar esta información a las personas correctas. Nila asintió, su mente corriendo con posibilidades. Necesitamos un plan para hacer esto público, pero debemos garantizar nuestra seguridad y la del testigo. No podemos permitirnos cometer errores. Pasaron las siguientes horas planeando la estrategia. Con cada detalle que consideraban, las apuestas aumentaban. No solo estaban luchando por la libertad de Nila, estaban luchando por la integridad de todo el sistema judicial. La necesidad de cambio nunca había sido más urgente, y ella sentía el peso de esa responsabilidad sobre sus hombros. Mientras preparaban su plan, sabían que el momento era crucial.
Tenían que elegir el momento adecuado para hacer su anuncio, asegurando que obtuviera la máxima atención y apoyo. También decidieron involucrar a expertos legales que pudieran ayudarles a navegar por las complejidades de su situación, garantizando la protección tanto de ellos como del informante. En los días que siguieron, trabajaron incansablemente para refinar su mensaje. Reunieron todas las pruebas, organizándolas en un formato convincente que capturara la atención del público. Planificaron una gran conferencia de prensa, una plataforma que les permitiría presentar sus hallazgos de una manera que no podría ser ignorada. A medida que se acercaba la fecha, Nila sentía una mezcla de emoción y temor. La comunidad estaba llena de anticipación y sus seguidores se unían a su causa, listos para mostrar su apoyo. Las redes sociales explotaron con hashtags exigiendo justicia, amplificando su mensaje y atrayendo atención hacia el próximo anuncio. Sin embargo, incluso cuando el ímpetu crecía, Nila permanecía muy consciente de los riesgos. Las amenazas se habían intensificado, y había comenzado a notar una mayor presencia de vehículos desconocidos afuera de su apartamento. Habían trasladado al informante a un lugar seguro, pero temía cómo reaccionarían cuando sus secretos fueran expuestos. El día de la conferencia de prensa, la energía en el ambiente era eléctrica. Nila llegó temprano, con el corazón acelerado mientras se preparaba para enfrentar a la multitud. El lugar estaba lleno, los reporteros buscando posiciones, las cámaras parpadeando a medida que la anticipación aumentaba. Sentía el peso del momento, sabiendo que tantos contaban con ella. Simon estaba a su lado, ofreciéndole apoyo silencioso mientras esperaban el momento para comenzar. Cuando llegó la hora, Nila se acercó al podio, su corazón latiendo en su pecho. Los murmullos de la multitud se desvanecieron mientras comenzaba a hablar. Gracias a todos por estar aquí hoy, comenzó, su voz firme. Estoy aquí no solo como una mujer condenada injustamente, sino como representante de un sistema que ha fallado a demasiados. Hoy, sacaremos a la luz la corrupción que corre profundamente dentro de nuestro sistema judicial y exigiremos responsabilidad para aquellos responsables. Mientras describía las pruebas que habían reunido, detallando los testimonios del informante y otros testigos, la atmósfera cambió. La multitud se inclinó hacia adelante, cautivada por sus palabras. Hablaba con convicción, cada revelación se sumaba a la anterior, tejiendo una narrativa que exponía la corrupción extensa en torno a su caso. La conferencia de prensa se desarrolló sin problemas, los reporteros lanzando preguntas que Nila respondía con aplomo y confianza. Podía sentir cómo la marea cambiaba, el apoyo de la comunidad creciendo a su alrededor como un escudo protector. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un destello de esperanza. Pero justo cuando Nila comenzaba a vislumbrar la victoria en el horizonte, la atmósfera se oscureció. Se produjo un alboroto en la parte trasera de la sala cuando el personal de seguridad irrumpió, seguido por un grupo de hombres en trajes, hombres que Nila reconoció de encuentros anteriores. «Cierren esto», gritó uno de ellos, su voz cortando la tensión. «No tienes derecho a hablar». El corazón de Nila se aceleró mientras la sala se sumía en el caos. Las cámaras destellaban, los reporteros gritaban preguntas y la atmósfera cambió de esperanza a pánico. Simon se colocó frente a ella, su expresión feroz, listo para defenderla de las amenazas inminentes. «¿Quién eres tú para interrumpir?», gritó Simon, su voz firme. «Este es nuestro momento para revelar la verdad». La mente de Nila corría. Habían llegado demasiado lejos como para dejar que este momento se les escapara. «No seré silenciada», declaró, su voz elevándose por encima del caos. «Esto es más grande que cualquiera de nosotros, la verdad prevalecerá». Mientras el personal de seguridad luchaba por mantener el orden, Nila avanzó, decidida a terminar lo que había comenzado. Miró a Simon, quien asintió, su apoyo inquebrantable reforzando su determinación. En un impresionante acto de desafío, Nila se giró hacia la multitud, elevando su voz por encima del estruendo. «Lo que estamos revelando hoy no es solo mi historia»,
es la historia de innumerables personas que han sufrido bajo un sistema corrupto. No seremos silenciados, y no retrocederemos. La multitud estalló en apoyo, los vítores y aplausos resonando en el lugar. Fue un momento de unidad, un poderoso recordatorio de que no estaban solos en su lucha. Mientras el caos continuaba, los hombres de traje se dieron cuenta de que estaban perdiendo el control. Retrocedieron, sus amenazas quedando sin poder ante la marea de apoyo que rodeaba a Nila. En el desenlace, cuando la conferencia de prensa concluyó y el caos se calmó, Nila sintió una oleada de adrenalina y euforia. Habían enfrentado la intimidación y salido victoriosos, su mensaje resonando ampliamente. En los días que siguieron, las repercusiones de la conferencia de prensa fueron monumentales. La cobertura mediática explotó, el clamor público se hacía más fuerte. La historia de Nila captó la atención nacional, y los llamados a la reforma resonaban en los pasillos del poder. Pero con el creciente apoyo vino un peligro mayor. Nila y su equipo eran muy conscientes de que los individuos que habían implicado no se quedarían de brazos cruzados. Mientras continuaban su lucha por la justicia, las amenazas se volvieron más directas. Una noche, mientras Nila revisaba los últimos informes sobre su caso, recibió un mensaje escalofriante: ¿crees que has ganado? Esto apenas comienza. Cuida tus espaldas. Las palabras le enviaron un escalofrío por la columna. Se volvió hacia Simon, que estaba revisando las pruebas que habían reunido. Tenemos que ser más cautelosos. Están viniendo por nosotros, dijo, en voz baja. Simon la miró, con determinación grabada en su rostro. No podemos dejar que el miedo dicte nuestras acciones. Hemos llegado demasiado lejos. Tenemos que seguir adelante. Nila asintió, sabiendo que tenía razón. No podían retroceder ahora. Continuarían luchando, exponiendo la verdad y llevando justicia a aquellos que los habían perjudicado. A medida que los días se convertían en semanas, Nila y su equipo redoblaron sus esfuerzos. Organizaron manifestaciones, interactuaron con la comunidad y continuaron compartiendo su historia. El impulso era innegable, pero también lo era la amenaza que se cernía sobre ellos. Una noche tarde, al regresar a casa, Nila notó una figura merodeando fuera de su edificio. La ansiedad recorrió sus venas al darse cuenta de que era el mismo hombre que había visto en la cafetería. Con el corazón acelerado, se deslizó en un callejón cercano, buscando refugio. Sacó su teléfono y marcó el número de Simon con dedos temblorosos. Creo que me están vigilando. Necesitamos reagruparnos, susurró, con la voz temblorosa. Encuéntrame en el lugar de siempre, respondió él, con voz firme y tranquilizadora. Resolveremos esto juntos. Con determinación, Nila navegó por las calles, con sus sentidos agudizados. No podía dejar que el miedo la paralizara, tenía que seguir adelante. La lucha por la justicia se había convertido en una cruzada personal, y estaba decidida a llevarla hasta el final. En su lugar de encuentro, Nila encontró a Simon esperando, con la preocupación marcada en su rostro. ¿Estás bien?, preguntó, examinándola en busca de signos de angustia. Creo que nos están cercando. Necesitamos un nuevo plan, respondió Nila, con voz baja y urgente. No podemos dejar que nos intimiden hasta el silencio. Simon asintió, con expresión resuelta. Necesitamos llevar nuestra lucha al siguiente nivel. Si vamos a exponerlos, necesitamos reunir más apoyo. Necesitamos hacer esto más grande que nosotros mismos. Nila sintió una sensación de propósito crecer dentro de ella. Habían construido un movimiento, y era hora de aprovechar ese poder. Organicemos una manifestación importante, algo que capture la atención nacional, dijo, con los ojos brillando de determinación. Con esa decisión tomada, se pusieron a trabajar. Contactaron a líderes comunitarios, activistas y a cualquier persona que amplificara su mensaje. Las redes sociales zumbaban de emoción a medida que se acercaba la fecha de la manifestación y el impulso continuaba creciendo.
Cuando llegó el día de la manifestación, la atmósfera era eléctrica. Miles de personas se reunieron, unidas en su llamado por la justicia y la reforma. Nila se paró en el escenario, con el corazón latiendo con fuerza mientras miraba al mar de rostros. La energía era palpable, una fuerza colectiva de determinación que alimentaba su resolución. Con cada discurso, la multitud se volvía más energizada, con cánticos que resonaban en el aire. Nila respiró hondo y se acercó al micrófono. Hoy, nos mantenemos unidos, no solo por mí sino por todos los que han sido silenciados, no seremos intimidados, y no retrocederemos. La multitud estalló en aplausos y vítores, una ola de apoyo que reforzó su espíritu. Sabía que estaban haciendo una diferencia, que su lucha resonaba mucho más allá de su círculo inmediato. Cuando la manifestación concluyó, el impacto fue innegable. La cobertura mediática se extendió como un reguero de pólvora, continuando atrayendo atención a la injusticia que Nila había enfrentado. La manifestación había sido un punto de inflexión, encendiendo conversaciones a nivel nacional sobre la corrupción dentro del sistema judicial. Nila y su equipo se convirtieron en símbolos de resistencia, su historia reverberando en las plataformas de redes sociales, inspirando a innumerables individuos a unirse a la lucha por la justicia. Pero con el apoyo creciente llegaron amenazas crecientes. Nila podía sentir la tensión en el aire, era como si las sombras acechantes detrás de ella se hubieran alargado. Llamadas telefónicas nocturnas, mensajes ominosos y una sensación inquietante de ser vigilada roían su paz. Aún así, siguió adelante, sabiendo que cada paso adelante era un paso más cerca de la justicia. ¿Has pensado en aumentar tu equipo de seguridad?, preguntó Simon una noche, con la preocupación marcada en su ceño. Estaban en su pequeña oficina, revisando documentos mientras se preparaban para la siguiente fase de su campaña. Nila levantó la vista, con expresión pensativa. Tal vez sea el momento. No puedo ignorar las señales por más tiempo. También necesitamos proteger al denunciante. Se han puesto en la línea para ayudarnos. Contactaron a una firma de seguridad reputada, asegurándose de que tanto Nila como el denunciante tuvieran protección las 24 horas del día. Nila sintió una ola de alivio invadirla. Esta era una precaución necesaria, pero también reforzaba la realidad de la amenaza que enfrentaban. No solo estaban luchando por la verdad, estaban luchando contra un adversario poderoso dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener su control sobre el sistema. A medida que avanzaban, Nila decidió organizar reuniones con figuras políticas clave y activistas que pudieran elevar su causa. Quería asegurarse de que aquellos en el poder estuvieran al tanto de la corrupción y de las posibles consecuencias si la verdad continuaba enterrada. No solo seamos voces, seamos un movimiento, le dijo a Simon, quien asintió, completamente de acuerdo con su visión. Pasaron semanas mientras organizaban reuniones, construían conexiones y galvanizaban el apoyo. Nila sentía un renovado sentido de propósito, dándose cuenta de que esta lucha era más grande que ella, se trataba de un cambio sistémico. A menudo reflexionaba sobre su tiempo como jefa de justicia, recordando cómo una vez ejerció un inmenso poder e influencia dentro del marco legal. Había estado dedicada a mantener la ley, creyendo en la justicia para todos. Ahora, estaba del otro lado de ese sistema, luchando contra la misma institución en la que una vez confió. La ironía no se le escapaba, se había convertido en el rostro de la lucha contra la corrupción que la había atrapado. Luego llegó el día en que recibieron una pista sobre un gran avance. Una fuente dentro del Departamento de Justicia afirmaba tener pruebas de mala conducta financiera que involucraba a actores clave en el escándalo de corrupción. Nila sintió su corazón acelerarse mientras organizaban el encuentro con la fuente en un lugar seguro, sabiendo que esto podría ser la pieza que necesitaban para derribar el sistema corrupto. La reunión tuvo lugar en un café sin marcar en las afueras de la ciudad, donde se garantizaba el anonimato. Nila y Simon llegaron temprano, escaneando el área en busca de cualquier signo de problemas. La tensión era palpable mientras esperaban a su contacto.
Cuando la fuente finalmente llegó, una figura anodina con una sudadera con capucha y gafas de sol, Nila sintió una mezcla de anticipación y aprensión. Se acomodaron en un reservado en la parte trasera, escondidos de miradas curiosas. Tengo información que puede hacer explotar este caso, dijo la fuente, con voz baja y cautelosa. Pero tienes que entender, no puedo estar vinculado a esto. Por supuesto, respondió Nila, con tono firme. Solo necesitamos las pruebas, ¿qué tienes? La fuente deslizó una carpeta sobre la mesa. Esto contiene correos electrónicos, registros financieros y testimonios de personas que estaban en la sala cuando se tomaron decisiones. Implica a varios altos funcionarios en el esquema de corrupción. Nila abrió la carpeta, sus ojos escaneando los documentos. Su corazón latía con fuerza mientras comprendía la magnitud de lo que tenían. Esto es increíble, murmuró, con adrenalina corriendo por sus venas. Esto podría cambiarlo todo. Solo recuerda, si esto sale a la luz, vendrán por ti. Tienen ojos en todas partes, advirtió la fuente, con urgencia en su voz. Ten cuidado. Nila asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Intercambiaron información de contacto y la fuente se deslizó, desapareciendo entre la multitud. Con las nuevas pruebas en mano, Nila y Simon corrieron de vuelta a su oficina, ansiosos por analizar los documentos y preparar sus próximos pasos. Revisaron meticulosamente la información, conectando puntos y delineando un plan para presentar sus hallazgos al público y a las autoridades. Pero mientras trabajaban hasta tarde en la noche, una sensación de presagio se asentó sobre ellos. Cuanto más desenterraban, más se daban cuenta de cuán profunda era la corrupción. Habían expuesto una capa, pero había muchas más acechando debajo de la superficie. Justo cuando comenzaban a planear sus próximos movimientos, un fuerte estruendo resonó en la oficina. El corazón de Nila se detuvo al ver la puerta de vidrio hacerse añicos, enviando fragmentos volando por toda la habitación. Un grupo de hombres enmascarados irrumpió, con sus intenciones claras. «Agáchate», gritó Simon, empujando a Nila al suelo mientras los hombres avanzaban, blandiendo armas. El pánico recorrió las venas de Nila mientras instintivamente se apresuraba a proteger la carpeta con las pruebas. Había luchado demasiado para dejar que se desvaneciera ahora. Simon gritaba órdenes, tratando de evaluar la situación, pero el caos se intensificaba rápidamente. «¿Dónde está?», gritó uno de los intrusos, escaneando la habitación, con una voz mezcla de ira y desesperación. La mente de Nila trabajaba a toda velocidad. No podían dejar que encontraran las pruebas. Miró a Simon, quien asintió sutilmente, instándola a encontrar una manera de protegerlas. Pensando rápidamente, Nila se dirigió hacia la salida trasera, sabiendo que necesitaban escapar. Podía oír a los hombres gritando detrás de ella, sus pasos resonando contra el suelo mientras la perseguían. «¡Corre!», gritó Simon, pero Nila no podía dejarlo atrás. En una decisión de fracción de segundo, alcanzó su teléfono y marcó apresuradamente al 911. «Ayuda, nos están atacando», logró decir antes de meter el teléfono en su bolsillo y correr por el pasillo. La adrenalina recorría su cuerpo mientras empujaba la puerta trasera y corría hacia el callejón. Podía escuchar el caos detrás de ella, los sonidos de gritos y golpes. Miró hacia atrás, vislumbrando a Simon luchando contra uno de los atacantes. «No», gritó Nila, con el corazón acelerado. No podía abandonarlo. Volvió a entrar corriendo, decidida a salvar a su amigo. Los intrusos estaban enfocados en Simon, dándole una fracción de segundo para actuar. Con una explosión de determinación, derribó a uno de los hombres por detrás, desequilibrándolo. «Sal de aquí, Simon», gritó, con la adrenalina alimentando su fuerza. Simon aprovechó la distracción, liberándose del otro atacante y agarrando la mano de Nila. Juntos, atravesaron el caos, agachándose y zigzagueando mientras se dirigían de nuevo hacia la salida. Justo cuando alcanzaron la puerta, un disparo resonó, ecoando en el espacio.
Nila se congeló, con el corazón latiendo con fuerza mientras sentía una oleada de miedo invadirla. «Muévete», gritó Simon, tirando de ella hacia adelante mientras salían del edificio y llegaban a la seguridad de la calle. No dejaron de correr hasta que estuvieron a una distancia segura, jadeando por aire. Jadeando, Nila se apoyó en un poste de luz, con el corazón acelerado. «Necesitamos llamar a la policía». «Ya lo hice», respondió Simon, sacando su teléfono. «Están en camino». Apenas escapamos, pero sabía que el peligro no había terminado. El sistema corrupto contra el que estaban luchando era implacable y no se detendría ante nada para silenciarlos. Mientras corrían, la realidad de lo que habían hecho se hundió en ellos, habían expuesto la corrupción, pero también habían hecho enemigos poderosos. Una vez que llegaron a un lugar seguro, se tomaron un momento para recuperar el aliento. Las manos de Nila temblaban mientras sacaba la carpeta que contenía las pruebas. Todavía estaba intacta, un testimonio de su lucha por la justicia. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Simon, con la voz firme a pesar del caos que acababan de enfrentar. Nila respiró hondo, con la mente acelerada. «Vamos a hacerlo público. Tenemos que sacar esta información, pero debemos hacerlo estratégicamente. No podemos simplemente publicarlo en línea y esperar lo mejor. Necesitamos planear una conferencia de prensa». Simon asintió, con la determinación en sus ojos igualando la de ella. «Contactaré a nuestros contactos en los medios. Si podemos conseguir que una fuente confiable publique la historia, tendrá el impacto que necesitamos». Mientras comenzaban a planear, el peso de la carpeta presionaba fuertemente en las manos de Nila. Pensó en su tiempo como jefa de justicia, recordando el poder que una vez ejerció. Se sentía surrealista estar luchando contra el mismo sistema que una vez defendió. «No podemos ser solo una voz», dijo Nila, con voz resuelta. «Necesitamos encender un movimiento. La gente está hambrienta de cambio, y tenemos que darles una causa por la cual unirse». Trabajaron toda la noche, elaborando un mensaje que no solo fuera un llamado a la justicia, sino también un llamamiento a la reforma sistémica. Para la mañana, tenían un plan en marcha. Contactaron a líderes comunitarios, activistas y a cualquiera dispuesto a amplificar su mensaje. Llegó el día de la conferencia de prensa. Nila estaba entre bastidores, con el corazón acelerado mientras se preparaba para enfrentar a la multitud. La sala estaba llena de reporteros, con cámaras listas para capturar cada momento. La atmósfera era eléctrica, llena de anticipación. Cuando llegó el momento, se acercó al podio, con el pulso acelerado. «Gracias a todos por estar aquí hoy», comenzó, con voz firme. «Me presento ante ustedes como una mujer que ha enfrentado la injusticia y la corrupción. Pero hoy, no estoy solo contando mi historia, estoy compartiendo una verdad que nos afecta a todos». Mientras hablaba, la multitud pendía de cada una de sus palabras. Reveló las pruebas que habían reunido, detallando la corrupción sistémica dentro del sistema judicial que la había perjudicado a ella y a muchos otros. Con cada revelación, la atmósfera en la sala cambiaba, murmullos de incredulidad mezclados con indignación resonaban a través de la multitud. Pero cuando Nila alcanzó el clímax de su discurso, una figura familiar emergió del fondo de la sala. Era el mismo hombre que los había atacado días antes. Parecía furioso, con los ojos ardiendo de ira. «Detengan esto», gritó, abriéndose paso entre la multitud. «No tienes derecho a estar aquí». El corazón de Nila se aceleró, pero se negó a retroceder. «Sí tengo derecho», le gritó de vuelta, con voz firme. «Todos tenemos derecho a la justicia». La tensión aumentó mientras el personal de seguridad se movía para contener al hombre, pero Nila podía ver el miedo en los rostros de quienes la rodeaban. La amenaza de violencia flotaba en el aire, pero Nila siguió adelante, decidida a terminar lo que había empezado. «Esto no es solo sobre mí. Esto es sobre todos nosotros», continuó, animando a la multitud. «Debemos unirnos contra la corrupción, no seremos silenciados».
La multitud estalló en vítores, y el impulso se inclinó nuevamente a su favor. El hombre, al darse cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación, fue escoltado por seguridad, sus amenazas desvaneciéndose en el ruido de fondo. Al concluir la conferencia de prensa, las consecuencias fueron inmediatas. Los medios de comunicación de todo el país difundieron la historia, y el clamor público creció. El valor de Nila había desencadenado un movimiento, con personas uniéndose a su causa y exigiendo justicia y reforma. En las semanas siguientes, Nila continuó compartiendo su historia, reuniendo el apoyo de líderes comunitarios y activistas. El movimiento ganó tracción, y la presión sobre aquellos en el poder para abordar la corrupción que había sido permitida durante tanto tiempo aumentó. Finalmente, cuando las investigaciones sobre la corrupción comenzaron a desarrollarse, Nila recibió una llamada inesperada. Era de un periodista prominente que quería entrevistarla sobre su viaje y los cambios que había impulsado. Ella aceptó, sabiendo que esta era otra oportunidad para avanzar el movimiento. Durante la entrevista, mientras relataba su experiencia desgarradora, se dio cuenta de cuánto había avanzado. De ser una mujer encarcelada injustamente a convertirse en un símbolo de resiliencia y cambio, se había convertido en un faro de esperanza para otros que se sentían impotentes. Cuando terminó la llamada, Nila sintió una sensación de realización. La lucha estaba lejos de terminar, pero sabía que estaban marcando la diferencia. Junto con Simon y su creciente equipo de seguidores, continuarían luchando por la justicia, responsabilizando a los poderosos. Nila había recuperado su voz, su historia ya no estaba silenciada. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, impulsada por la inquebrantable creencia de que el cambio era posible. El sistema podría haber intentado enterrarla, pero ella se había levantado, inflexible, lista para forjar un nuevo camino hacia la justicia. Y en el silencio que siguió a su clamor, nació un movimiento, uno que no descansaría hasta que la verdad fuera escuchada y se hiciera justicia.